Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que honestamente me tiene fascinado. Hoy vamos a hablar de algo que todos nos preguntamos alguna vez, ¿coincidencia o destino? Y específicamente nos vamos a enfocar en una historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, una historia que involucra a dos personas que para muchos están destinadas a estar juntas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ¿qué es exactamente lo que vamos a explorar? Bueno, vamos a sumergirnos en un misterio, en una situación que muchos han interpretado como una señal del destino, Hande y Kerem, juntos en el mismo hotel. ¿Coincidencia pura y dura? ¿O realmente hay algo más detrás de este encuentro casual? Vamos a analizarlo a fondo con pruebas, con teorías, y con toda la información que hemos podido recopilar. Prepárense para un viaje. Pero antes de empezar, y como siempre no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí y si les gusta este tipo de contenido sobre telenovelas turcas, sobre actores, sobre chismes, sobre todo lo que rodea al mundo del entretenimiento, este es su lugar. Así que por favor suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, no olviden dejarme sus likes. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Ahora sí, comencemos con el plato fuerte. Todo comenzó con una noticia que se propagó rápidamente en redes sociales. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más queridos y famosos, estaban en el mismo hotel. Un hotel de lujo, nada más y nada menos. La noticia generó una ola de especulaciones, de rumores, de emociones encontradas entre los fans. ¿Sería una coincidencia? ¿Un encuentro fortuito? ¿O quizás, solo quizás, algo más? Para entender mejor la situación, debemos recordar que Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Y para su alegría parecía que así era. Durante la grabación de la serie y después de su final, ambos actores fueron vistos juntos en diversas ocasiones, compartiendo momentos que alimentaron la esperanza de un romance. Fotos, vídeos, declaraciones sutiles, todo apuntaba a una posible relación. Y efectivamente confirmaron su relación. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Compartían viajes, eventos, momentos cotidianos, todo parecía perfecto. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo anunciaron su separación, lo que dejó a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces cada movimiento de Hande y Kerem ha sido analizado con lupa. Cualquier encuentro, cualquier coincidencia, es motivo de conversación y especulación. Y ahí es donde entra en juego el famoso encuentro en el hotel. La pregunta clave es, ¿cómo se supo que estaban en el mismo hotel? Bueno, las redes sociales, como siempre, jugaron un papel fundamental. Fans y paparazzis avispados notaron detalles en sus publicaciones de Instagram que indicaban que ambos se encontraban en el mismo lugar. Fotos del mismo paisaje, detalles arquitectónicos similares, e incluso, en algunos casos, el mismo restaurante, las pruebas eran evidentes. Pero, ¿qué tipo de hotel era? El hotel, como mencioné antes, era un hotel de lujo. Un lugar exclusivo con todas las comodidades, donde solo los más pudientes pueden hospedarse. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones, ya que sugirió que no se trataba de una casualidad, sino de una decisión consciente de estar en ese lugar. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Coincidencia o destino? Aquí es donde las opiniones difieren. Algunos creen que se trató de una simple casualidad. Quizás ambos actores, por alguna razón, habían elegido ese hotel para hospedarse al mismo tiempo. Es algo que puede pasar, especialmente si se trata de un hotel popular o que ofrece algún tipo de evento especial. Otros, en cambio, creen firmemente en el destino. Piensan que el hecho de que se hayan encontrado en el mismo lugar, después de todo lo que vivieron juntos, es una señal de que sus caminos están entrelazados de alguna manera. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que, aunque no estén juntos como pareja, mantengan una amistad, y decidieran coincidir en ese lugar para compartir un encuentro cordial.
Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué sabemos de sus vidas actuales? Hande, por un lado, ha estado centrada en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. También se la ha visto vinculada sentimentalmente con otras personas, aunque ninguna relación ha sido confirmada. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. También se le ha relacionado con otras mujeres, pero, al igual que con Hande, ninguna relación ha sido oficializada. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿coincidencia o destino? La verdad es que sin conocer los detalles exactos, es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem sigue fascinando a sus fans. Su química, su conexión, el cariño que se tienen, todo eso hace que la gente se pregunte si algún día volverán a estar juntos. Personalmente creo que cada uno de ellos tiene derecho a su vida y a tomar sus propias decisiones. Si están juntos, genial. Si no lo están, también. Lo importante es que sean felices y que sigan brillando con su talento y su carisma. Pero lo que sí puedo decir es que el hecho de que se hayan encontrado en ese hotel, independientemente de las circunstancias, es algo que demuestra que su relación, de una forma u otra, sigue siendo importante para ambos. Ya sea una amistad, una buena relación, o simplemente una coincidencia, es evidente que el cariño y el respeto entre ellos persisten. Y por supuesto, no podemos olvidar la industria del entretenimiento. Los actores, a menudo, se encuentran en situaciones similares para promocionar proyectos, para mantener el interés del público, o simplemente por cuestiones de imagen. En este caso, podemos descartar que el encuentro en el hotel haya sido también un poco orquestado, aunque no necesariamente de forma negativa. En definitiva, el encuentro de Hande y Kerem en el hotel es un misterio que alimenta la imaginación de todos sus seguidores. Ya sea coincidencia o destino, lo cierto es que este encuentro ha vuelto a poner a la pareja en el centro de la atención y ha reavivado la esperanza de muchos fans. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen en las coincidencias? ¿Creen en el destino? ¿Qué piensan sobre este encuentro en el hotel? Me encantaría leer sus comentarios. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible coincidencia o destino de Hande y Kerem. Hemos explorado diferentes perspectivas, analizamos pruebas y debatimos sobre las posibilidades. En resumen, la historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos dejan pensando. El encuentro en el hotel nos demuestra que la vida, a veces, es un gran misterio, llena de sorpresas y de caminos inesperados. Y aunque no podamos dar una respuesta definitiva sobre lo que pasó, lo importante es que sigamos disfrutando de sus carreras, de su talento, y de la magia que transmiten en la pantalla. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. No olviden dejarme sus comentarios, me interesa mucho saber su opinión. ¿Creen en las coincidencias? ¿En el destino? ¿Qué piensan sobre Hande y Kerem? Déjenlo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.